Bien, a propósito del lenguaje, ¿se acuerdan que comentábamos algo al principio del problema del lenguaje? Puede pensar sin lenguaje, etcétera. Y lo específicos que tenemos que ser. ¿Ustedes saben lo que pasó en esta imagen, en esta pintura? ¿De dónde es? La Torre de Babel. No oigo, hablen un poco más claro y fuerte. La Torre de Babel. Correcto. ¿Y de qué se trata? ¿Cuál es el problema de ahí? Habla de cuando todos los seres humanos hablaban un solo lenguaje y estaban trabajando para hacer una torre para llegar al cielo. Así que Dios, para que no hicieran la torre, inventó diferentes lenguajes para que ya no se pudieran organizar y hacer la torre. Y nos dio en la torre. Sí. Ok. ¿Y por qué no quería que llegáramos al cielo? ¿Escondía o qué? No sé. Era como un acto de arrogancia llegar a querer ser tan grandes como Dios, según él. Entonces, es como lo del árbol. ¿Por qué tenían prohibido comer el árbol de la sabiduría? Pues porque no querían que el hombre supiera, porque no debe saber todo. Entonces, es lo mismo pasó, como estaba enojado por la arrogancia de los que quisieron hacer esta torre tan grande bajo una hada madrina, más bien un demonio, un daimon, y tómala, cada quien habla un idioma y ya valió gorro. Entonces, es lo mismo que pasa con la mamografía cuando en los reportes no nos expresamos todo lo radiólogos de la misma manera, sino que inventamos términos y acabamos haciendo un reporte tan ambiguo que no le dice nada al paciente o al médico de qué es lo que se debe de hacer. De ahí que se inventó este sistema que se conoce como el sistema BIRAS. Miren, les voy a poner un tentativo de reporte que pueden encontrar en forma al azar por ahí, ¿no? ¿Qué estudio se hizo? Mamografía. Descripción, pues el estudio muestra se realizó con una mamografía, con equipo de alta resolución, que se compró aquí, que bla, 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 bla. Y el estudio muestra las mamas así, con grandotas, chiquitas, medianas, bla, 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 bla. Y así se tiran un rollo como de 2 páginas, ¿no? Al final te ponen unas conclusiones que dice algo así como esto. Aunque la sospecha es vaga, no existe evidencia franca de patología, sin embargo, queda a consideración la indicación de biopsia. O sea, ¿qué dijo? Nada. O sea, no está diciendo nada de la patología de la paciente, si es benigna, si es maligna, si no tiene, qué tipo de biopsia se debe recomendar, etcétera. Firma un radiólogo conocido como Pito Pérez, o sea, egresado de una universidad Patito, y aparte de todo, certificado por Conaculta. ¿Por qué por Conaculta? Para aquellos médicos que dicen que la medicina es un arte, pues entonces que vayan y se den de alta en el sindicato de actores, ¿verdad? Que es los que registra Conaculta. En fin, entonces, para evitar este problema, el Colegio Americano de Radiología inventó esto que se conoce como BIRADS, que son las siglas de Breast Imaging Report and Data System, o sea, Sistema de Informes y Registro de Datos de Estudios por Imágenes de la Mama, que se está actualizando periódicamente, cada 5 años más o menos. En este se estandariza el tipo de terminología que vamos a utilizar en cada una de las modalidades de imagen y un tipo de reporte que de categoría que va del 0 al 6 que vamos a revisar un poquito más adelante. Antes de esto, déjenme explicarles cómo se detecta un cáncer de mama con los métodos de imagen. Se puede presentar el cáncer de mama de 3 maneras diferentes. 1. La inmensa mayoría de los cánceres se presentan como una bola. El 64% se presenta como una bola. Esta bola, en la mamografía en particular, se puede presentar como una bola bonita o como una bola fea, o sea, especulada, mal delimitada, estelar, etc. Un pequeño porcentaje de casos, el 19%, se presenta únicamente con microcalcificaciones, que son pequeños puntitos blancos, muy finitos, muy sutiles, que solo se perciben con una mamografía de alta calidad y obviamente es más fácil perderlos en una mama con patrón tipo C o tipo D. Un pequeño porcentaje de casos, más o menos el 17%, se presenta con la combinación de ambas cosas, una bola con calcificaciones. Entonces, fíjense varios detalles importantes de esta gráfica. 1,
Si se presenta como pequeñas microcalcificaciones, que son puntitos blancos, la paciente debe de ir sin haberse puesto talco y sin haberse puesto desodorante. Los chasis que se utilizan tienen que estar limpios periódicamente, porque pequeñas partículas de polvo o el talco pueden producir imágenes que simulan calcificaciones. Se puede dar como una falsa positiva. Por otro lado, el ultrasonido es un excelente método para la detección de bolas, pero no es un buen método para la detección de microcalcificación. Es por eso que no es adecuado hacer ultrasonido en forma de escrutinio en pacientes de más de 35 años o 40, y lo ideal es hacer mamografía primero y luego complementarla con ultrasonido. Esto es obligatorio en la mama tipo D, opcional en la mama tipo C y también opcional en las mamas tipo A y B. Entonces, la mamografía no es tampoco el único método para detectar cáncer de mama, pero es el que detecta las microcalcificaciones, lo cual no puede hacer ni el ultrasonido ni la resonancia magnética en forma de escrutinio. Aquí tenemos algunos ejemplos, miren. ¿Cómo se detecta una bola en mamografía? Un tumor con mamografía como una bola. Esta bola puede ser como esta, ovoide, lobulada, o puede ser especulada. Se presenta con microcalcificaciones como estas. También tienen su truco. Hay varios tipos de calcificaciones que pueden ser lineales, ramificadas o de muchas formas. Estas son de alta posibilidad de que sean un cáncer. Y se puede presentar la combinación de ambas cosas, una lesión fea, o sea, especulada o estelar, y aparte con microcalcificación. Aparte de que podemos detectar la bola con la mamografía y el ultrasonido, hay otros signos, y en resonancia magnética, hay otros signos que se asocian al cáncer, que son directos, por ejemplo, el engrosamiento de la piel, como pueden ver en esta mama. Esta es la piel normal, finita, delgadita, ya que hay engrosamiento de la piel. Hay un tipo de cáncer de mama que se conoce como enfermedad de Payet, que afecta principalmente el pezón y puede producir engrosamiento de la piel, y el resto del tejido glandular puede ser enteramente normal. Este otro tipo de cáncer está produciendo una lesión estelar, retracción del pezón, retracción y engrosamiento de la piel, que son hallazgos asociados que hay que tomar en cuenta en la mamografía. La presencia de pequeños nodulitos o conductos dilatados con una opacidad puede ser pequeños pólipos, pequeños cáncer de mama, etc. Y desde luego alteraciones en la piel o estas calcificaciones con la deformidad de la glándula. Todos estos son indicadores indirectos de que hay un carcinoma por ahí que hay que buscar. ¿Y qué vamos a hacer si el paciente es menor de 40 años? Ultrasonido. O si es menor de 35 con factores de riesgo, ultrasonido que tiene las 3 Bs. Es bueno, bonito y barato. Ya sabemos que es dependiente, la calidad de la imagen depende del tipo de glándula que usemos, el transductor que usemos, el equipo que usemos y el radiólogo que usemos. Entonces, lo recomendable es que esto se dediquen los radiólogos que tienen una certificación en glándula mamaria, o sea, una subespecialidad, que no hay muchos que digamos. Cualquier radiólogo puede interpretar mamografía, legalmente está dentro del entrenamiento, pero obviamente no es lo mismo que ser interpretada por un especialista en mama. Bien, vamos a ver algunas de las imágenes de la patología que podemos ver en ultrasonido. Aquí tienen una lesión bonita, anecoica, reforzamiento posterior, bien delimitada, y una cosa muy importante, las lesiones son paralelas a la piel, son benignas. Las lesiones que son más altas que anchas suelen ser malignas. Fíjense cómo aquí se produce una especie de sombra acústica a un lado, pero aquí tenemos el reforzamiento posterior de una lesión benigna. Por otro lado, aquí tenemos otra lesión ovoide, de márgenes circunscritos, homogénea, moderadamente ecogénica y tal vez hasta con un poquito de reforzamiento posterior. Esto corresponde a un fibroadenoma. Los fibroadenomas, que son tumores sólidos, pueden ser duros, pueden ser blandos. No todos los fibroadenomas son duros. Algunos pueden llegar a calcificarse y algunos eventualmente disfrazarse de un tumor maligno. En cambio, ven ahora esta otra imagen. Esta imagen muestra una lesión hipoecoica con sombra acústica, más alta que ancha, de márgenes irregulares y mal delimitados, no circunscritos. Y aquí hay dos pequeños puntos blancos que hacen sombra acústica. Este es un cáncer. A todas luces, esta es una lesión benigna, es una lesión muy probablemente benigna y esta es una lesión maligna.
El ultrasonido es un excelente ayudante a la mamografía. Y ahora en algunos lugares tenemos la elastografía de la que ya hemos hablado previamente, en la que el color nos indica la dureza o la consistencia líquida o semisólida de una lesión. Una lesión como esta, que es un quiste, tiene tres colores, que es azul, rojo y verde, que es producido por la reverberancia que genera el haz de sonido cuando bota en la superficie del quiste y en su parte posterior rebota al transductor y luego rebota otra vez para acá y así. Y ya hemos hablado de este fenómeno previamente. En cambio, aquí tenemos otra lesión que no es quística. ¿Por qué? Porque no tiene este patrón tricolor. Esta lesión tiene azul, que es lo más duro, y verde, que es lo más blandito. Es una lesión heterogénea. Eso es probable que sea un fibroadenoma, pero no podemos estar seguros. Entonces, podría ser indicada la biopsia en este caso. Y en este otro caso tenemos una lesión muy fea, una lesión muy dura, una lesión azul, alta, más alta que ancha, con márgenes circunscritos, pero con lobulaciones y algunos aspectos geométricos. Este es un carcinoma. Entonces, en términos generales, estas son las herramientas para detectar cáncer por vía de ultrasonido. Luego tenemos la resonancia magnética. Con mucho, la resonancia es el método más sensible para la detección de cáncer de mama. Fíjense que tiene un valor predictivo positivo como el 95 o el 98% cuando se utiliza junto con ultrasonido y mamografía. La pregunta es entonces si es el mejor método, ¿por qué no se utiliza como escrutinio? Por costosa. Una resonancia magnética cuesta 4,000, 5,000 pesos. Y no, aquí en Tijuana, en Guadalajara o en la Ciudad de México, está 10,000 pesos. En Salud Digna y esos lugares a lo mejor 2,000, 3,000 pesos. Pero la resonancia para que sea diagnóstica necesita varios requerimientos. 1, tiene que ser un insonador de más de 1,5 Tesla. 2, tiene que tener una antena específica para mama. Si se hace con una antena de tórax o de rodilla o de cabeza, el estudio no es diagnóstico. 3, el protocolo que se utiliza tiene que ser específico para mama. 4, el radiólogo que interpreta tiene que tener experiencia o ser especialista en resonancia de mama. Es muy útil en el diagnóstico de ruptura de implantes, como en este caso. Es muy fácil hacer el diagnóstico de ruptura intracapsular o extracapsular, pero en realidad de lo que se trata es de detección de cáncer de mama. ¿Quiénes están indicadas para resonancia magnética? Las pacientes que son de alto riesgo, de las que ya hablamos, que son reportadas como un BIRATS 3, que es un BIRATS que quiere decir que tiene una lesión muy probablemente benigna con un 98% de seguridad, pero para tener ese 2% de seguridad de que es maligna hay que hacerle la resonancia. Como en este caso, miren, aquí tenemos una paciente con implantes mamarios, es el tejido glandular normal, se le administró medio de contraste, vemos aquí el corazón como tiene gadolinio, y esta lesión que refuerza intensamente, que es un carcinoma. Es una lesión que refuerza, heterogénea, dispersa, y vean qué fácil se puede observar en algunos casos. También está indicado en los pacientes que sospechamos un cáncer céntrico, o sea, que tenga focos de cánceres en diferentes partes de la glándula. Está indicada en pacientes embarazadas con síntomas, aunque generalmente el ultrasonido es más que suficiente en los pacientes embarazados. Entre otras indicaciones está diferenciar cicatriz, contractilidad tumoral en pacientes que han sido sometidas a cirugía. En realidad, las indicaciones de la resonancia magnética se han ido empleando mucho y hay muchas otras indicaciones en la actualidad, pero para ustedes estas son ahorita las básicas que deben de conocer. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando se detecta un nódulo sospechoso en mamografía? Hacer el ultrasonido. ¿Para qué? Para localizarlo con precisión y dirigir la biopsia guiada con ultrasonido. Se puede hacer guiada con mamografía, sí, pero es mucho más práctico y más seguro hacerla con ultrasonido. Pero si, por ejemplo, se trata de un cáncer sospechoso únicamente por microcalcificaciones que no son palpables, entonces lo que se hace es hacer una biopsia guiada con un ancla. Se toma una radiografía, se localizan las calcificaciones, se pone una aguja que se llama un ancla y entonces la paciente se localiza los micros, se abre el ancla, se manda a cirugía, se puede hacer también con ultrasonido, nada más que es mucho más preciso con ultrasonido, y luego se envía la pieza a patología y aquí podemos ver el ancla y tenemos un cáncer mamario. Ese es lo que tratamos de hacer
ante una lesión sospechosa, algún tipo de biopsia, que puede ser con aguja fina, puede ser con aguja gruesa, puede ser por aspiración, puede ser por escisión, y si la lesión no es palpable, se hace colocación de ancla previo a la biopsia. Bien. El Colegio Americano de Radiología entonces inventó y diseñó unos métodos de interpretación para utilizar el lenguaje adecuado en todas las modalidades de mamografía. Así tenemos, fíjense aquí, la mamografía. ¿Qué es lo que hay que hacer en mamografía? En primer lugar, determinar qué tipo de composición mamaria tiene, A, B, C o D. ¿Para qué? Para saber el porcentaje de seguridad o de confiabilidad que tengo en mi reporte. Si encuentro una masa, tengo que determinar su forma, que puede ser oval, redonda o irregular, sus márgenes, que pueden ser circunscritos, oscurecidos, microlobulados, indistintos y espiculados, y la densidad de la masa, si es radiolúcida, es grasa, si es de baja densidad o alta densidad. Los cánceres suelen ser de alta densidad. Calcificaciones, ¿qué tipo de calcificaciones tiene? Claramente benignas, aquí están algunas de las formas, sospechosas y la distribución de las calcificaciones. Distorsión de la arquitectura de la que ya hablamos, que incluye asimetrías. Todos somos asimétricos y el tejido glandular puede ser también asimétrico, lo cual puede ser una variante normal y no vamos a mandar a biopsia a todas estas pacientes. Entonces, solo las asimetrías que son significativas van a pasar a biopsia. La presencia de ganglios en la región axilar, alteraciones en la piel, lesiones de los conductos, etc. En ultrasonido tenemos algo parecido. En ultrasonido solo hay 3 tipos de glándula, no son 4 como en la mamografía. En resonancia sí hay 4. Y estas 4 correlacionan con la proporción de tejido glandular y tejido fibroglandular y lobulillos mamarios. Entonces, en mamografía y mamografía se parecen, pero en ultrasonido solo tenemos 3. La mama totalmente adiposa, una mama fibroglandular homogénea y una mama fibroglandular heterogénea. Lo demás, respecto a la descripción de si encontramos una masa o calcificaciones, las descripciones son bastante parecidas a las de la mamografía. Y en resonancia magnética, aparte del tejido fibroglandular, nos interesa mucho el tipo de tejido que tiene que estar en una etapa adecuada del ciclo menstrual, y la localización de las masas, su descripción, cómo reaccionan al contraste, etc. Todo esto es lo que un radiólogo especialista en mama o no tiene que saber cuando interpreta una mamografía. Ustedes no tienen que saber todo esto. Lo que ustedes tienen que saber es el BI-RADS. Esta es la parte que a ustedes les corresponde como médicos que van a estar tratando a los pacientes, las categorías BI-RADS. Y ahorita las vamos a revisar de una mejor manera, fíjense. Aquí tenemos la categoría BI-RADS en español para que no haya ninguna duda, la vamos a escribir aquí. Y fíjense entonces, la categoría 0 es un estudio que necesita más evaluación con otros procedimientos. Ya sea un estudio de mala calidad, ya sea una mamografía tipo D que no tiene ultrasonido, le vamos a dar como un BI-RADS 0. Tiene que pasar a una categoría diagnóstica y hacer su ultrasonido. Categoría 1, una mama totalmente normal para su edad, como es la mayoría de los que son tamizajes anuales. Mama tipo 2, encuentra una lesión, pero es claramente benigna. ¿Cómo qué? Pues como una calcificación vascular, como una necrosis grasa, como un quiste en un ultrasonido con características benignas. La posibilidad de que una lesión de estas sea maligna debe de ser de 0, o sea, no tengo ninguna duda, es una lesión benigna. La categoría 3 es una de las más difíciles porque esas lesiones son claramente benignas con un 98% de seguridad. Pero como algo en ellas me deja una pequeñita duda, lo que hago es hacer un seguimiento cada 6 meses. No a 3 meses, no a 1 mes, no a 2 meses, a 6 meses. Esto puede aplicar para todos los métodos de imagen, mamografía, ultrasonido y resonancia magnética. Entonces, la posibilidad de que esta lesión sea maligna es menor de un 2%. Si por alguna razón la lesión que estoy viendo me ve feo o pinta como maligna porque sea especulada, porque sea más alta que ancha,
porque tenga microcalcificaciones en la mamografía, porque refuerza intensamente en la resonancia magnética con el contraste. La voy a dar como categoría 4 y esa ya es indicativa de biopsia. Tanto la categoría 4 como la categoría 5 están dirigidas a biopsia. La categoría 4 tiene 3 subdivisiones que son de baja, media y alta sospecha de malignidad, que es obligatorio utilizar en algunos lugares, no en todas partes. En México todavía no es obligatorio, pero lo que sabemos es que la mama con BI-RADS 4 y 5 automáticamente tiene que ir a biopsia. La que categorizamos como 5 quiere decir que ya tiene todos los signos que hemos visto hasta ahorita de malignidad y las posibilidades de error son menos de un 10%. ¿Cuáles son las categorías? La mama con categoría 6 son aquellas que ya le hicieron una biopsia, ya se diagnosticó el cáncer de mama y únicamente le vamos a hacer control periódico después del tratamiento para ver si se redujo o desapareció. Esas son categoría 6. De esta manera, esto es lo que sí tienen que saber. Esto sí se los voy a preguntar en el examen mañana. Esto sí lo tienen que saber toda su vida. Y de alguna manera yo considero que tiene que ver estas categorías con una especie de semáforo, ¿no? Las categorías 1 y 2 es la luz verde, no hay problema. La categoría 3 es luz amarilla, o sea, ojo, hay que estar atentos a esta lesión. Y cualquier cambio clínico en los estudios de seguimiento, esta lesión pasa automáticamente a la categoría 4. Por otro lado, si la categoría 3, después de 2 años de estarla siguiendo con los métodos de imagen, no cambia, automáticamente la tengo que recategorizar a una lesión benigna. Es decir, si tengo un fibroadenoma con características benignas, no lo quiero mandar a biopsia porque la paciente no quiere. A los 2 años, si sigue igual, ya la puedo recategorizar como lesión benigna. En cambio, cualquier cosita rara que vea yo en esta lesión, inmediatamente la mando a la categoría 4, A, B o C, y la mando a biopsia. Bien, entonces, aquí algunos ejemplos de diferentes categorías. Por ejemplo, esta mama es un patrón D. Aquí tenemos un pequeño ganglio en la región axilar que es normal. ¿Cuándo son anormales los ganglios? No es por el tamaño. Los ganglios pueden ser hasta de 2 centímetros y son benignos. Los ganglios dependen de su forma ovoide, que tengan un centro radiolúcido y que tengan bordes bien delimitados. Entonces, esta mama definitivamente sin ultrasonido es una categoría 0. Ya si se le hace el ultrasonido y sale negativo, fin del problema. Aquí tenemos categoría 1 por ultrasonido, mamografía. Es una mama con un patrón B, es totalmente normal, con un ultrasonido totalmente normal. Tenemos una categoría 2, calcificaciones benignas. Calcificaciones distróficas como estas, secundarias a necrosis grasa, un hematoma que degeneró, un fibroadenoma calcificado, roseta de maíz, una calcificación en cáscara de huevo, de las que ya hemos hablado, es un fibroadenoma, calcificaciones vasculares, que son generalmente así como en riel, porque son las paredes del vaso de los están calcificados, y calcificaciones puntiformes así redonditas, bien delimitadas, son benignas, y puntitos blancos dispersos en toda la mama también son benignos. Las posibilidades de error son 0. Aquí tenemos un ejemplo de una lesión. Fíjense bien, esto es muy importante. Si yo muestro esta imagen y les digo qué BI-RADS tiene, me tienen que decir 0. ¿Por qué? Porque no sabemos si esta lesión es benigna o es maligna. Ni siquiera sabemos si es sólida o si es quística. Entonces, hasta que no le hagamos ultrasonido, podemos saber qué BI-RADS le damos. Entonces, aquí es BI-RADS 0. Si le hago el ultrasonido y tengo una imagen como esta, automáticamente es un quiste. Es una lesión BI-RADS 2. Pero si le hago el ultrasonido, aquí tengo una lesión que es ovoide circunscrita, bien delimitada, con reforzamiento posterior, pero es sólida. Entonces la puedo dejar como BI-RADS 3, porque es muy probable que sea un fibroadenoma. Pero si ya tiene 2 años que la estoy siguiendo y está igual, la puedo poner como BI-RADS 2. Entonces, el ultrasonido, una bola sin ultrasonido, no sabemos si es sólida o si es quística, por lo tanto tiene que ser 0 hasta que le hagamos el ultrasonido. ¿De acuerdo? Bien, entonces, lesiones BI-RADS 3 son aquellas que estoy casi seguro que son benignas, pero dejo un 2% de posibilidad de que no lo sea, por lo que hago seguimiento cada 6 meses durante 2 años.
En cambio, las lesiones BRAF4 en cualquiera de sus tipos A, B y C son tejidos sospechosos, microcalcificaciones sospechosas o lesiones feas especuladas como esta, visibles en las dos proyecciones, son categoría 4. Aquí tenemos un ejemplo, una lesión especulada en ultrasonido. Tenemos una lesión sólida con unas pequeñas microcalcificaciones y esta es una categoría 4. Debe de ir a biopsia. Por ejemplo, lesiones como esta, también delimitada y tan bonita, pueden ser carcinomas invasivos, medulares, etc. Y esta es una lesión obvio, BRAF5, ninguna duda al respecto. Es especulada, tiene proyectos en la piel, tiene microcalcificaciones pleomórficas y el ultrasonido es una lesión fea, especulada, irregular, más alta que ancha, sólida, sombra acústica, etc. Esta que es una lesión BRAF5 con un 95% de confiabilidad. Por otro lado, tenemos la categoría 6. Por ejemplo, aquí tenemos una masa a la que le han dado en terapia neoadyuvante y vemos cómo se ha ido reduciendo de tamaño. Entonces, estas lesiones son categoría 6. Esto lo pueden estudiar muy bien también en la página Radiology Assistant, donde dice Breast Imaging y donde dice BRAF. Esto lo van a encontrar ahí. De manera que esto es lo que están obligados a saber para su práctica médica desde el punto de vista de imagenología e imagen mamaria. De manera que con esto damos por terminada la plática. Si el cáncer quieres curar, a tiempo lo has de detectar y la mamografía te debes de tomar. Falta aquí agregar y con ultrasonido complementar. Muy bien, chicos. Eso es todo sobre glándula mamaria. ¿Alguna duda o pregunta que tengan?